Annyeonghaseyo, chicos. Hoy literalmente estoy comiendo pochoclos en pantuflas. Les voy a mostrar. Porque vamos a hablar de un galán de películas, dramas, musicales. Alguien que tiene todo, apariencia, talento, esfuerzo. Sí, estamos hablando de Ji Chang-wook. Qué rico que está eso. Así que agarra tu pochoclo, café, té, lo que sea, que ya empezamos. Nació el 5 de julio de 1987 en la ciudad de Anyang, provincia de Gyeonggi, al norte del país. Fue a una escuela de varones. Durante su infancia no era de llamar la atención. Era un estudiante aplicado con excelentes calificaciones y de pronto, para el último año de la secundaria, pensó: ¿para qué hago todo esto? ¿Qué quiero hacer en mi vida? Y apareció su interés por la actuación. Siempre le parecía muy divertido el trabajo de los actores, pero aún no tenía mucha preparación. De hecho, su madre se opuso bastante en un principio, pero él no se rindió. En la escuela tenía un compañero que ya era actor, Ryu Do-hwan. Una vez, Ji Chang-wook lo llevó en su bicicleta al instituto de actuación. Y Ryu Do-hwan lo invitó a probar en el instituto y a prepararse para rendir el examen de ingreso a la carrera de actuación. Así lo hizo el joven Chang-wook. Fue su primer acercamiento formal a la actuación. Y ya en la facultad no fue todo color de rosa. En la universidad se dio cuenta de que no tenía experiencia, diferente a los compañeros que ya venían trabajando. Así que se desanimó un poquito. Fue un momento difícil e hizo una pausa en la universidad y se dedicó a adquirir experiencia, agarrando todo tipo de roles secundarios en teatros, películas, y es por eso que debutó en una película independiente, Sleeping Beauty, en 2008 a los 21 años. Ay, hablé mucho. Uy, me olvidé de servirme té. Hola, soy Ginny. Te doy la súper bienvenida a Ginny Channel. No te olvides de suscribirte con la campanita, así no te pierdes de nada. Qué rico esto está. A partir de ese momento comenzó a ser visto en diferentes dramas hasta que llegaría su protagónico en el drama diario Ríete Donghae en 2010 por KBS. Fue un exitazo con picos de 40 puntos de rating. Fue tal el éxito que se extendió a 160 capítulos. O sea, un montonazo para ser drama coreano. Y por supuesto, este drama le dio premios también. En 2011 vendría un drama de época y de acción, El Warrior Paek Dong-soo. Un cambio total de imagen, y pese a ser aún relativamente novato, lo hizo muy bien. En 2013 seguiría con Empress Ki y realmente fue aclamado por su actuación, ganando un premio por mejor actor. Después cambiaría de imagen en Secret Love y Healer. En Healer, con su compañera Park Min-young, ganó el premio de Mejor Pareja. Healer fue un éxito rotundo, especialmente en China, a tal punto que se convirtió en el actor más popular en su momento en ese país. Y de hecho, se fue a grabar dramas a China. No se puede parar, En The K2 lo vimos muy compenetrado en su papel de acción con Yuna de Girls' Generation. Hablando de Girls' Generation, ¿vieron que se viene el comeback de este grupo? Bueno, volviendo a The K2, Ji Chang-wook mostró sus dotes musculares también. Recientemente estuvo en Backstreet Rookie y The Sound of Magic. Y ya trascendió que en agosto lo veremos en un nuevo drama de KBS. En coreano se llamaría algo así como Cuando me digas tu deseo. Después veremos cómo sale en inglés y en español, ¿no? La trama parece muy interesante, ya que transcurriría en un hospital para enfermos terminales. Y allí Ji Chang-wook interpretaría a un joven perdido en la vida que empieza a encontrar sentido a la vida en ese lugar. Me encanta, lo quiero ver. Es conocido por ser un actor multifacético. Desde que debutó trabajó sin parar en dramas, películas y musicales, en donde ha demostrado sus dotes de cantante. Dicen que durante 6 meses trabajó en 97 presentaciones de musicales, o sea, hasta 3 veces por día.
y ha grabado numerosos OSTs de dramas, como en su reciente drama de Netflix, El sonido de la magia. Es bueno en todo, ¿eh? Entró al servicio militar en 2017 y salió en 2019. Dijo que durante el alistamiento aumentó 12 kilos de peso por consumir mucha comida instantánea como ramyeon. ¡Qué rico! Bueno, a propósito, es conocido en Corea por comer con muchas ganas y dijo que le encantaría hacer comerciales de marcas de comidas instantáneas. Vieron que a los coreanos nos gusta ver a la gente comer así con entusiasmo. Le encantan los animales. Una vez vio a un perrito de una fan y no pudo pasar así nomás. Se detuvo y saludó a la mascota. Su mascota es una Bedlington Terrier y su nombre lo dejo para un jueguito al final, así que quédate hasta el final del video. Y por su agenda apretada la suele cuidar su mamá, pero a veces también la lleva a sus sets de filmación. Ji Chang-wook es conocido por ser un hijo ejemplar. Tristemente perdió a su padre cuando estaba en quinto año de la escuela primaria y fue su madre quien lo crió trabajando de sol a sol. Él comentó que siempre veía a su mamá trabajar y solía estar enferma por ello. Es muy común ver en su Instagram fotos con su madre y se nota el amor y la tierna relación entre ellos. Cuando el actor llegó a la popularidad, dicen que le pagó todas las deudas a la madre y le compró una casa. También por primera vez en su vida la llevó de viaje a Tailandia. En agosto de 2020 iba a filmar un contenido en donde él se convertiría en encargado de un local de conveniencia. Pero por error de un manager de la cadena postearon esto en las redes sociales, lo cual hizo que muchísimos fans lo vayan a ver y fue imposible terminar la filmación. La cadena terminó sacando un comunicado pidiendo disculpas. Y Ji Chang-wook había dicho que tras el drama Backstreet Rookie, que transcurría en un local de conveniencia, se le había ocurrido hacer este contenido. Es un amante de la moto. En su Instagram vemos muchas fotos de él en diferentes motos como esta de Ducati. Dicen los que saben que existen solo 2.000 unidades en el mundo y que cuando salió al mercado, esta edición se agotó en solo 31 minutos. Quienes conocen de motos me pueden confirmar, por favor. Cuando va a filmar al exterior, suele alquilar motos y dar una vuelta. Contó que uno de sus paseos más inolvidables en moto fue en Italia. Y quien sí se suele preocupar bastante por este hobby es su mamá. A diferencia de su imagen de chico rudo en papeles de acción, en diferentes programas de TV dijo que era bastante miedoso de los insectos. También a algunos juegos así fuertes en parques de diversiones y tampoco suele ver películas de terror. Bueno, yo también, Bueno, yo no tengo imagen de ruda tampoco, pero sí, tampoco soy muy afín a todo eso. Ama las saunas coreanas. Dijo que suele ir hasta 3 veces por semana o al menos una vez por semana. Amo también las saunas. Ji Chang-wook tiene el apodo de ser el señor tierno, con sus fans. Hay varios episodios, pero te cuento uno. Una fan lo había ido a ver al teatro y a la salida le dio un regalito. El tema es que con los nervios le dio también su cartera. 2 días después la llamaron de la policía y le devolvieron la cartera. Pero la fan se sorprendió más con lo que había dentro de la cartera. Era una carta manuscrita del actor, diciendo: ¿te asustaste mucho? La próxima vez cuide mejor su cartera. Gracias por el regalo y por haber venido al teatro. Nos vemos en la próxima. ¡Wow! Me imagino la cara de la fan. En su primer fan meeting, después de salir del servicio militar, regaló una pulsera a cada uno de sus fans y de hecho él mismo la suele usar. Es como un accesorio código, ¿sí?, entre él y sus fans. ¿Saben cuál es la verdura que no puede ni ver? Quienes vieron el drama Suspicious Partner lo pueden adivinar. Allí salía que no comía zanahorias. Y efectivamente esto fue inspirado en su vida real. No le gusta ni el gusto ni el olor de la zanahoria. Bueno, en el drama Healer también había una escena en donde él comía un curry coreano, pero le sacaba la zanahoria. Tiene tatuajes en su muslo, bastante desconocido al público porque no suele mostrarlo. Y al parecer uno de ellos es la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, España, ¿no? Con la frase "para mi felicidad". Bueno, creo que Messi también tiene un tatuaje inspirado en la Sagrada Familia, ¿verdad? El "¿Cuánto sabes tú de Corea?" hoy se convierte a "¿Cuánto sabes tú de Ji Chang-wook?". ¿Cómo se llama su mascota?
Kina, coma o cum. Deja la respuesta aquí entre los comentarios. Y ya que está, repasemos la respuesta de la pregunta pasada, de cuánto sabes tú de Corea, que era ¿cuál es la montaña más alta de Corea del Sur? Sí, es Hallasan. Muy bien, acá todos los chingos que contestaron perfecto y gracias también a todos los chingos que participan y hacen que este video también sea mucho más interactivo. Hablando, no pude comer pochoclos. Espero que sí ustedes lo hayan podido hacer. Gracias por estar del otro lado. Cuenta, sí, más curiosidades de Chichamuk acá abajo. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa. También te espero en mis otras redes sociales. 사랑해요, te quiero. 다시 만나요. Nos vemos en la próxima.